Bueno, ayer hablábamos de la cantidad de menores de edad embarazadas en el país. Sí. Y hoy se publica una información sobre un plan que tiene el Ministerio de Educación para tratar de reducir los casos de embarazo de estudiantes, de escolares, y también de evitar la deserción escolar de estas menores de edad cuando salen embarazadas. Eso es una de las muchas respuestas que exige este problema. Se da un dato escalofriante, ¿no? Dice que en el 1916, 30,000 adolescentes escolares dieron a luz. De esas 30,000 adolescentes, hasta los 18 años, ¿verdad? Hubo 1,635 niñas entre 10 y 15 años. 1,635 niñas entre 10 y 15 años, repito el dato, porque hay que hacer conciencia de la magnitud del problema. Y como siempre, cada vez que se dan estas cifras sobre este drama social que compromete horriblemente a la infancia, siempre preguntamos, ¿y dónde están los 1,635 expedientes? ¿Cómo es que a cualquier hospital llega una niña embarazada y nadie levanta esa información, ni nadie hace nada? Sí, aquí llegó una niña embarazada de 12 años. ¿Qué es lo primero? ¿Quién la embarazó? Para ir a buscar al autor de ese crimen, porque no es otra cosa más que un crimen que está severamente sancionado en el Código del Menor. Entonces, ayer señalábamos que el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, había anunciado que iban a tomar medidas, que eso no puede seguir sucediendo. No decía cuáles medidas específicas. Y la medida específica, nosotros venimos señalándola desde hace años en este programa, es tener un fiscal adjunto en cada hospital de maternidad, para que tan pronto llegue una menor de edad con un embarazo, salir a buscar al responsable. Lo que pasa es que aquí nada es nada, y eso no es nada, y hay gente que hasta lo ve normal. Recuerden, el alcalde de una comunidad noroestana que vive con una niña, él vive con ella y lo ven. Hubo gente que hizo una cosa de oración a favor de él. Sí. Es decir, orando para que él pueda seguir abusando de una niña. Parece que hay diferentes clases de cristianos, porque a esos que oraron para que él saliera bien de su problema en la justicia, parece que no les contaron lo que dijo Jesús acerca de ese problema. Cuando señaló, más o menos con estas palabras, según lo refiere la Biblia, dijo: al que ose escandalizar a esos pequeños, más les vale que se aten al cuello una piedra de molino y se tiren al agua antes que enfrentar la ira de mi Padre. Oigan las palabritas de Jesús sobre el tema de los adultos que abusan de menores. Sí. Oigan las palabras, qué duras. Mira, inusualmente duras. Sí. Yo creo que las dos cosas más duras, que yo recuerde por lo menos, son esa y la de los mercaderes del templo. Sí, cuando entró con la Óyeme, cuando se necesitaba no ser pacífico, no lo era. Ajá. Sí. No lo era.
No, y a los fariseos recuerda cuando le dice raza de víboras, sepulcros blanqueados. Sí. Son palabras muy duras. Sí, entonces hipócritas de ellos. Entonces no se puede seguir viendo ese tipo de cosas como se ve en este país. Mira, lo primero es que bueno que se hizo se levantó esta información, ¿no? Dice, oigan esto, de esas 30,000 adolescentes escolares que dieron a luz el año pasado, la mayoría se registraron en la capital y en Monte Plata. Bueno, la capital se entiende, concentra casi a una tercera parte de la población del país. Ahora lo de Monte Plata, que es raro, se debería hacer un estudio. ¿Por qué ese? De qué está pasando en Monte Plata. Entonces, dicen que en Santo Domingo, en la provincia de Santo Domingo, en el Distrito Nacional y en Monte Plata, atendieron 34,000 casos, 12,000 casos de un total de 34,000. Es decir, casi una tercera parte. Ese estudio, presentado ayer creo, lo llaman Mapa de Embarazos en Adolescentes, y lo realizaron el Ministerio de Salud, la Oficina Nacional de Estadística, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Vicepresidencia de la República. Este programa busca reducir la tasa de embarazos y de deserción escolar por este motivo. Y esto incluye en el Ministerio de Educación una iniciativa, un programa que trata de retener en la escuela a las estudiantes que están embarazadas para que terminen sus estudios, también para prevenir un segundo embarazo. Esto lo explicó Minerva Pérez, que es la directora general de Orientación y Psicología del Ministerio de Educación. Qué bueno que se están ocupando de eso. Sí, eso es muy, pero muy importante. Y como tú dices, lo primero es comenzar a romper esa visión, esa cultura que existe en la República Dominicana de tratar de justificar las relaciones entre un adulto y un niño adolescente, niña adolescente. Porque como tú muy bien señalas, muchas veces esto se ve como normal. Por ejemplo, en estos días, un militar que murió en un motel, que se dice que había consumido... Se destacó eso, pero lo otro no. Pero que no, es que estaba con una menor de edad. Exactamente. Entonces, esa es una de las cosas que hay que cambiar en la sociedad dominicana, y eso va a requerir de una campaña fuerte, intensa, que permita crear conciencia de que una persona menor de edad no es cierto que tenga capacidad para tomar una decisión una decisión de carácter que tiene que ver con sus relaciones sexuales. Una decisión de esa trascendencia para su vida. O de una relación estable con un adulto. Y por eso, por ejemplo, Plan Internacional y otras organizaciones tienen una campaña muy intensa con relación al cambio en la legislación, en el Código Civil, porque hasta la legislación da posibilidad de que una menor pueda establecer una relación de matrimonio o de pareja con un adulto, siempre y cuando tenga el apoyo de los padres. Cuando hay estudios que han demostrado también que una de las causas de este tipo de relaciones que se dan entre adultos y menores tiene que ver con situaciones económicas que se dan de pobreza, de falta de educación, y que eso hace que, bueno, haya una relación prácticamente comercial entre los adultos de la familia con ese adulto que pretende tener una relación con la niña o la adolescente. Entonces, esa campaña
intensa para generar conciencia sobre este tema, el tema de que la educación sexual sea un componente importante del currículo en la educación formal en nuestro país es otro de los temas importantes, así como los cambios en las legislaciones y sobre todo en la legislación que tiene que ver con este aspecto y que las autoridades funcionen. Y es importante esta idea, Uchi, que tú has venido promoviendo desde hace mucho tiempo, de que se requiere una presencia del Ministerio Público en los hospitales para ver, determinar, perseguir a quienes incurren en este tipo de delitos, porque es un delito que está condenado por las leyes en nuestro país, pero que lamentablemente, como pasa con otras violaciones de leyes en la República Dominicana, no tiene ningún tipo de consecuencia. Vamos a poner un ejemplo de una cosa de muchísimo menor gravedad. Andar sin conducir un vehículo de motor sin el cinturón de seguridad. Aquí nadie se ponía eso. Ajá. Y a pesar de que aquí la ley es intermitente, como los semáforos, sí, hubo una campaña en que estaban poniendo multa a los que andaban sin el cinturón. A mí me pusieron una. Y la gente se lo tomó en serio entonces. Y la gran mayoría de los conductores hoy día andan con cinturón de seguridad. Ahora, aquí los que abusan de niñas saben que no les pasa nada. No. Y no solamente eso, ¿no? Que eso puede ser, y esto es trágico, un motivo de aprobación. Óyeme, es horrendo lo que está pasando con esto. Sí. Y no solamente eso, sino que además, por horroroso que esto parezca, es una verdad en nuestro país. Hay padres que entregan a sus niñas a adultos. Así es. Como parece ser evidente en el caso que refería de la comunidad de Santiago Rodríguez. No es Santiago Rodríguez, ahora mismo no me acuerdo, es un distrito municipal. Entonces, hay que actuar. Procurador, hoy, no lo deje para después porque esa es una realidad que está lacerando la conciencia de la sociedad día por día. Hoy ponga un fiscal adjunto en cada hospital de maternidad del país. Que si pasa 2 semanas o si pasa un mes sin que llegue ninguna, que aproveche y estudie ahí, que se lleve un par de libros, pero que esté ahí para que cuando llegue una, inmediatamente haya un expediente. Porque de lo contrario, las declaraciones públicas y sobre todo esas declaraciones salpicadas de todo el peso de la ley, no habrá vacas sagradas, toda esa cháchara en declaración. Se queda en nada. Tiene que haber una acción, tiene que haber un procedimiento, tiene que haber una decisión. Qué bueno que a la Procuraduría le ha llamado la atención este hecho. Bueno, pues que pase a los hechos. Sí. Que pase a los hechos. Desde hoy debería haber un fiscal adjunto en cada hospital de maternidad. Porque lamentablemente en ese tema de embarazos en adolescentes, la República Dominicana encabeza las estadísticas en la región o es uno de los países con tasa de embarazos en adolescentes más alta. Se habla de es que la tasa es de un 24%. Entonces eso es alarmante, eso tiene que cambiar y se requiere de políticas públicas que permitan que esta situación en la República Dominicana cambie. Pero en lo inmediato es importante que con el marco legal que se tiene, que tiene que ser cambiado, que tiene que ser transformado, pero se necesita de un ejercicio por parte de las autoridades que mande la señal y el mensaje claro de que este tipo de abusos y de violaciones, porque de eso es que se trata, estamos hablando de abusos
a menores, estamos hablando de violaciones y que este tipo de prácticas van a ser y tienen que ser condenadas en la República Dominicana. Por eso se requiere de la acción del Ministerio Público en este caso, de forma tal que esto se haga acompañar de otras iniciativas que tienen que ser implementadas para que esta estadística en nuestro país comience a bajar, comience a cambiar. Y hay que implementar la educación sexual en las escuelas, porque el mejor antídoto contra este problema es la información correctamente administrada. Se necesita dar un entrenamiento especial a los miembros del magisterio, bueno, porque se le dé. Lo que haya que hacer hay que hacerlo, porque no deberíamos seguir siendo el país con más alta tasa de estudiantes, de niñas, de escolares embarazadas. Los mayores números, las mayores estadísticas de menores de edad embarazadas. Y eso, lo hemos dicho 1000 veces, pero siempre es bueno decirlo, le desgracia la vida a la madre y a su cría. Esa niña que sale con un embarazo y tiene un bebé, no tiene ya perspectivas de progresar en la vida, de tener un proyecto de vida correcto, satisfactorio. Lo primero es que abandona la escuela. Ese es uno de los principales problemas. Entonces, los ingresos que tendrá que un niño tiene la expectativa de tener cuando sea adulto dependen de su preparación. Depende de los recursos que ponga ahí adentro, que ponga dentro de su cabeza. De eso es que depende los ingresos, fundamentalmente. Y lo primero que hacen es abandonar la escuela, porque les da vergüenza, porque no pueden seguir, a veces, y esto es más cruel todavía, porque las echan. Una niña que está pasando por un drama como ese necesita orientación, pero necesita también comprensión. Ni en escuela privada ni en pública deberían sacar a una niña porque esté en esa situación. Ella es víctima de una situación social. Ella no es la victimaria, ella es la víctima. Y así hay que entenderla y así hay que tratarla. Entonces, deja la escuela y eso reduce sus expectativas de vida de una manera tremenda. Además, se va a tener que dedicar a ese bebé y las expectativas de ese bebé no van a ser buenas tampoco. La otra cosa es que la expectativa que tiene esa niña es de seguirse llenando de muchachos y su vida será un desastre. Entonces, el Estado tiene mucho que hacer en esto. Repito, qué bueno que se están ocupando del tema, que han sacado estas estadísticas. Ahora vamos a ver qué es lo que vamos a hacer con esas estadísticas, qué es lo que vamos a hacer con esta realidad que ha sido fotografiada en este informe. Sí. ¿Qué vamos a hacer con eso? Hay que hacer lo que hay que hacer y hay que hacerlo